Hola Berti, Hola, ¿qué tal estás? pues muy bien. Yo bien. ¿Tú? Yo muy bien también. ¿Sí? Un poco activada, ¿Activada? sí, eso de la cámara es nuevo para mí. Para mí también, ¿eh? Aunque parezco, o sea, he visto muchas, pero desde el otro lado. ¿Te parece si hacemos antes de todo el podcast una técnica? Te doy libertad para calmar. Vamos a hablar de estrés, así que Vale, pues nada, vamos a hacer la técnica y luego, si necesitas que la expliquemos, pues hablamos de ella. Fenomenal, me parece una manera de empezar estupenda. Pues vamos a apoyar la espalda en el respaldo, vamos a separar las piernas y vamos a tratar de observar si nuestros dedos de los pies están manifestando tensión o los tengo sueltos. Trato de soltar también los codos y voy a dar un poquito de tensión a la cabeza, como si alguien me estuviera tirando ligeramente de aquí. Vale. Vamos a hacerlo a través de la respiración, así que vamos a inhalar profundo por la nariz, o por la boca, por donde quieras. Y hacemos una exhalación larga, lenta, tratando de observar lo que estamos pensando. Y nos vamos a ir hacia todos los estímulos de la respiración desde que entra el aire por la nariz y es aspirado, tratando de notar esos matices desde la temperatura del aire, la fricción que ejerce en la faringe, cómo al llegar a los pulmones se distienden y en la exhalación trato de vaciarme, de alargarlo. Y en la siguiente inhalación voy a esperar a que seamos inhalados. En vez de iniciar nosotros, voy a esperar a que mi cuerpo inhale y me subo a ese gesto. Expando el tórax hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Espero a que mi cuerpo me exhale y me voy subiendo a ese gesto en el que noto que mi tórax se va acercando a la línea media, va exprimiendo el pulmón, espontáneamente va relajando los músculos y me invita a soltar, a ir bajando de la cabeza. Y por último, inhalo, espero a ser inhalada. Me aseguro de que la lengua está lejos del paladar. Y en la siguiente exhalación vamos a meter el sonido ham, intentando que la garganta esté abierta. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. Inhalo. Espero a ser inhalado de nuevo. Ya está. Empezamos desde aquí, ¿no? Empezamos desde aquí. bueno, Macarena Sánchez es fisioterapeuta, es profesora de yoga y es experta en PNI y vamos a ver qué sacamos de ella hoy. Gracias, Muy Macarena. bien, gracias a por estar aquí. vosotros. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta así más abierta. ¿Por qué una fisioterapeuta es profe de yoga y qué es el PNI? Muy bien. ¿Por dónde quieres empezar? Fisioterapeuta quizá es lo que, ¿no?, más define tu día a día, corrígeme, y tu profesión, pero el yoga y el PNI están muy estrechamente relacionados. Pero empieza si quieres por ahí. ¿Por qué te hiciste fisioterapeuta? Vale. Bueno, yo me hice fisio por una mezcla de cosas. Una de ellas es mi tendencia a la hiperactividad y al no poder imaginarme en una oficina sentada, que en algunos momentos lo he tenido que hacer. Y ha estado muy bien, pero vamos, era algo inmanejable para mí desde esta hiperactividad. Quería una profesión que me mantuviera en contacto con las personas y donde yo pudiera tener impacto en mejorar algo. Había una búsqueda fuerte de mejorar. Luego bueno, he ido averiguando de dónde viene esto y sí, había un llamado muy fuerte a mejorar, a hacer algo. También yo soy una persona muy creativa y vi que mi día a día no iba a ser igual, porque te vienen personas diferentes, patologías diferentes, así que me metí en el mundo de la fisioterapia, sí, no fue fácil,
porque pedían una nota muy alta. Lo recuerdo perfectamente, en mi época, sí. Era la más alta. Pedían una nota muy alta y entonces tuve que hacer otra vía. Yo no tuve esa nota, era muy buena estudiante y a la vez no tuve la nota que pedían, entonces tuve que hacer otra vía. Así que, bueno, lo conseguí y después, en el día a día de la fisioterapia, me faltaban muchas respuestas para muchas preguntas. Yo creo que en esa búsqueda de mejorar a los demás también había un llamado muy fuerte a mejorar, una búsqueda muy vital mía. Y he sido una persona que me he hecho y me hago muchas preguntas, a veces demasiadas. Y dentro de la fisioterapia, yo creo que va muy en línea con lo que es la medicina hoy y la revolución que hay, ¿no? De entender que hay una serie de premisas, ¿no? De estudios que hay que estudiar y demás, pero lo que te ha pasado a ti le pasa a muchos profesionales y es tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Y así surgen nuevas disciplinas, ¿no? Como la osteopatía, que tú eres experta osteópata. ¿Qué es? La osteopatía es una disciplina científica que, complementando a la fisioterapia, te permite no ceñirte al lugar donde el paciente tiene el síntoma. Entonces, esto para mí era fundamental porque venía un paciente que le dolía el hombro, yo le trataba el hombro, le aparecía otro dolor en otro sitio, entonces necesitaba algo que me ayudara a entender por qué le iban doliendo cosas a lo largo de su cuerpo en una mitad y no en otra, una muela picada. Intentaba tratar de relacionar. Entonces la osteopatía sí que te brinda ese conocimiento de, en definitiva y en resumen, entender que algo que está bloqueado, empezamos desde la parte física, pero luego la osteopatía te brinda el camino para entender cómo está todo imbricado, lo emocional con lo físico. Y ahí fue donde fui expandiéndome y dando también solución a mi búsqueda vital. Porque la osteopatía, una anécdota que me contó una amiga mía fisio hace mucho tiempo, un esguince mal curado puede provocar una calvicie en la barba. O un hecho traumático muy grave puede provocar que pierdas masa muscular con la misma alimentación, ¿no? ¿Cuál es la relación? O sea, ¿qué relación tiene esto con, entiendo, el tejido conjuntivo, que es la fascia, que es un poco el principio sobre el que trata la osteopatía, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿Va a empezar así? Sí, es totalmente verdad y además tiene evidencia científica. Entonces, en un primer estadio, la fisioterapia y la osteopatía se complementan desde que puedes entender cómo algo que está bloqueado en el cuerpo va a generar una hipermovilidad. Y luego desde la PNI también se apoya mucho en este concepto del reparto energético. Con esta manera de pensar que tiene la osteopatía también, yo entiendo como algo que está hiperfuncionando en un lugar, ya sea físico, ya sea neuroendocrino, ya sea a nivel emocional, me va a generar una hipofuncionalidad en otro sitio. Y si echo una mirada hacia la biología evolutiva, esto es porque estamos diseñados para ahorrar energía y porque somos un bicho muy caro. Somos un bicho muy caro en lo físico y en lo sutil o en el software que tenemos aquí dentro, que también es hardware, pero es carísimo. A lo largo de la evolución hemos ido generando unas zonas más superiores, desde cerebro primitivo, mesencéfalo, corteza, y eso gasta muchísima energía. Entonces se puede mirar igual en lo físico y en lo emocional. Y la osteopatía te brinda esa visión de entender como una articulación bloqueada, aunque no te duela. Si tú tienes el cuello bloqueado, voy a intentar generar una compensación de esa falta de movimiento en mis hombros, por ejemplo, o si me han puesto un aparato y me están distendiendo el paladar y tengo un bloqueo enorme en mi articulación temporomandibular, tengo que entender qué va a pasar en el resto de la columna, que tiene la tendencia a moverse como un todo, a moverse en armonía y a buscar el equilibrio. ¿Te he respondido? Sí, además es que lo que pasa es que, claro, tienes tantos conceptos que voy a intentar ordenar porque... Sí, si yo no tiendo a la dispersión, tiendo a la no, dispersión. lo has explicado muy bien, pero me mola mucho el concepto de que somos muy caros a nivel energético y esto es consecuencia de nuestra evolución, ¿no? Hay una teoría muy moderna ahora que es la de los músculos también son órganos endocrinos, ¿no? ¿Tiene que ver con esto?
Sí, claro, o sea, el entender que el aparato locomotor puede generar cambios a nivel metabólico, eh, sí que te proporciona. Me acabo de ir. No te preocupes. Si donde estamos es, si tú dices que somos un animal que consume más energía, ¿no? O que la evolución nos ha llevado a que consumamos cada vez más energía, ¿no? A ver, eso está muy relacionado con lo que has dicho del cerebro y las capas que le hemos ido sumando. Pero desde el punto de vista de la osteopatía y tratar la fascia y demás, ¿también es porque el músculo piensa? O sea, es como la pregunta. Sí, te voy a responder. Me acaba de llegar así, ¡pum! Pum. Son las cámaras, no pasa nada. En el músculo no es solo una parte contráctil, que es lo rojito, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver cuando se nos presenta la imagen de un vientre muscular. Tiene un sistema de fascias, que es un entramado tridimensional, como si fuera una telaraña, que engloba desde cada miofibrilla hasta cada banda del músculo, cada vientre muscular y cada cadena muscular. Y ese tejido tiene una conexión muy íntima con el sistema nervioso central. Esa fascia es la continuidad de las membranas que rodean a la médula y el sistema nervioso central, las meninges. Eso por un lado. Y por otro lado, el músculo tiene memoria intelectual, porque cada movimiento, y yo interpreto que la emoción es un movimiento, emoción, energía que se mueve. La emoción me permite ir a buscar. Somos seres emocionales y estamos diseñados para ir a buscar lo que nos está marcando la emoción. Entonces, esa memoria intelectual que empieza aquí y que viaja a través del asta posterior de la médula y me llega al músculo, tiene también un impacto en la fascia. De manera que ahí ya tenemos una conexión muy clara. Los músculos tienen esa memoria intelectual y tendemos a pensar que es desde arriba abajo nada más, y no es así. Hay muchísimas fibras que son aferentes del cuerpo al cerebro, desde el músculo, desde la fascia, desde los órganos. Se nos olvida que el cuerpo es una herramienta fundamental para regular aquí arriba. Empezamos la conversación con un ejercicio como muy sencillo, a priori, de ver, que es como, bueno, pues un movimiento de las cuerdas vocales, ¿no? Una respiración. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es ese ejercicio? Lo que hemos hecho es activar nuestro sistema parasimpático. Eso es lo que hemos hecho, que es, si yo pienso en mi sistema nervioso, de manera resumida, sistema nervioso voluntario es el que hace que yo decida rascarme la nariz cuando me pica o defenderme de un gato que me va a morder. Y el sistema nervioso autónomo, que es aquel que se activa de manera involuntaria y tiene una vertiente simpática, que es el que me permite activar las respuestas necesarias ante una amenaza, sea la que sea. Se resume en luchar, huir y congelarme. ¿Vale? Y la vertiente contraria es la parasimpática. Son antagonistas. Por ejemplo, yo no puedo estar huyendo de una manada de hipopótamos y ponerme a hacer esto que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Tengo que activar todos los recursos que yo tenga para llevar energía hacia los lugares que me van a hacer sobrevivir en esa situación. Y esto hace que el parasimpático se apague. Para mí el hecho de venir aquí, soy nueva frente a la cámara, aunque me paso el día hablando y dando clase, inhibe mi sistema parasimpático. Para el cerebro es como si viniera un león. Estoy en tensión, estoy anticipando. Distrés, eso es. ¿Sería distrés? Eso es. ¿Sería distrés? No, no sería distrés. Es estrés agudo y no sería distrés porque es bueno, porque el hecho de sentir ese estrés me ha permitido anticipar, preparármelo, también encontrar soluciones, como por ejemplo llevarme a la pregunta ¿para qué estoy haciendo esto? Y conectarlo con la motivación. Y la motivación me lleva hacia un lugar de calma, aunque esté nerviosa o estaba nerviosa. Entonces, hemos activado el parasimpático, que es una estructura que viene desde la base del cráneo
y va a atravesar, es una estructura nerviosa, atraviesa el cuello, el tórax y el abdomen e inerva todos los órganos. Yo lo puedo activar cantando, haciendo un mantra. Quien no resuene con el tema de los mantras puede cantar una canción o hacer gárgaras incluso. Y luego también el hecho de hacer una respiración profunda hace que yo pueda distender los receptores del nervio vago, del sistema parasimpático que hay en el pulmón. Se activan, como hemos dicho, tiene muchas fibras aferentes y el mensaje que le llega al cerebro es: estoy a salvo. Entonces el león empieza a estar allá afuera. Estábamos hablando del concepto de eustrés y distrés, ¿vale? Y esto es muy importante hoy porque, bueno, un dato es que la Universidad de Harvard nos dice que el 99,9% de la población, por no decir el 100%, vive con estrés, mayor o menor medida, peor gestionado o mejor gestionado, pero incluso los bebés en la barriga ya empiezan a sufrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es este estrés crónico? Bien, Verdi, para entender el estrés, qué es el estrés, es importante entender qué es la homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad que tiene nuestro organismo de mantener las condiciones físico-químicas estables. Entonces, el estrés es una respuesta adaptativa ante cualquier estímulo físico o psíquico que pueda estar amenazando esta estabilidad. Entonces, gracias al estrés sobrevivimos. Por ejemplo, viene un bicho, hay una infección, el sistema inmune tiene una capacidad súper robusta de hacer una respuesta muy grande. Esto es un estrés, pero es una respuesta que yo doy ante un peligro. O, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, pues también hay un estrés. El sistema nervioso central va a ser quien tenga que procesar ese duelo, y cuando eso pasa, todo se resuelve y digamos que volvemos a un estado de quiescencia. Eso es estrés bueno, algo que empieza y se acaba. Y ese acabarse tiene que hacerse en un tiempo que no supere los 41-42 días. Esto es lo que somos. Ya le estás dando tiempo. Esto es lo que somos, 41-42 días. Yo puedo sostener, bueno, pues correr me amenaza, el de la tribu de al lado, o la soledad, por ejemplo, o una separación, y vuelvo al estado de calma. El problema que tenemos en las sociedades modernas es que esto no para nunca. Esto no para nunca. Entonces, estamos diseñados para que cuando esto se acabe, todo vuelva a sincronizarse. Déjame resumirlo. Sí. Homeostasis entiendo que es un equilibrio en el que no es bueno poco ni es bueno mucho. Es decir, si tú sobreentrenas, lo físico no es algo bueno para tu organismo o para tus tres principios que ahora explicas. Tampoco es bueno poco, porque entonces lo tienes poco entrenado y la reacción no va a ser la adecuada, ¿no? ¿En una curva sería algo así como equilibrio en el medio? Es la capacidad de mantener ese equilibrio, es la capacidad. Mucho o poco no es el problema, porque si es mucho en este periodo de menos de 42 días, está ok. Yo puedo tener mi aparato locomotor a tope y luego llegar a un estado en el que yo amortigüe todos esos recursos que he utilizado. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del reparto energético y desde el punto de vista de con qué tres sistemas sobrevivimos: sistema inmune, sistema metabólico y sistema nervioso. Yo tengo unos ejes de estrés que tienen la capacidad de desincronizarse y sincronizarse. Por ejemplo, si me he infectado con un patógeno muy infeccioso, pues mi sistema inmune se activa mucho, se lleva todos los recursos y el metabolismo baja, pone mi cuerpo en modo avión, que se dice. Por eso, cuando estamos malos, no te vas a hacer CrossFit. Cuando estamos malos, estás tumbado, tienes lo que se dice conducta de enfermo. No te apetece comer, estoy apagando el digestivo. O en el caso de un duelo, del tipo que sea, una separación, pérdida de un ser querido, tengo el sistema nervioso, yo resuelvo eso. Es importante entenderlo. El ejemplo anterior con el sistema inmune, en el caso de un duelo, sistema nervioso central, a tope, sistema límbico ahí, toda esa circuitería tan cara. Baja tu sistema inmune y puedes tener
más enfermedades, ¿no? En un proceso de depresión o de ansiedad. Es tan caro que ese sistema que llamamos egoísta, en función de qué está pasando y en función también de tu naturaleza, es tan caro que yo necesito apagar el resto de sistemas para poder sostener esto. Pongo el ejemplo a los pacientes de una casa con todo encendido, electrodomésticos, el secador, el microondas, todo a tope. Pues lo que suele pasar es que hay una fase de la casa que se apaga, ¿verdad? Pues un poco parecido. Es importante entender este concepto. Entonces, si es puntual no pasa nada, aunque yo esté sobreentrenado, pero si esto es así todo el rato, entonces tenemos que buscar estrategias de supervivencia y ahí es donde está el estrés malo o el distrés, el estrés crónico, que supera nuestra capacidad de esos ejes de estrés de ir dando la energía y deja sin energía, la energía que es, cuando hablo de energía es agua, es sodio, es glucosa y todo eso va en la sangre. Entonces la sangre va a ir hacia los lugares que yo necesito. Cuando viene un león, ¿dónde necesito tener la sangre? Aquí, en el corazón también, ¿verdad? Entonces voy a activar toda esa serie de mecanismos que me permiten vasodilatar, aumentar mi frecuencia cardíaca y voy a inhibir otros, como por ejemplo todo lo que concierne a la digestión y a la reproducción, porque no corresponde ponerse a reproducirse cuando viene un gorila, ¿no? Claro, entonces ahí es donde apago cosas como la libido, ¿no? Me moló mucho porque bueno, fui a una consulta contigo. Sin conocer muy bien lo que era la PNI, sí que había leído alguna cosa y había escuchado, porque ya es una tendencia bastante expandida. Pero claro, yo iba pensando en una fisio-osteópata, ¿no? Y de repente me empezaste a hacer un montón de preguntas: cómo iba al baño, si había tenido algún hecho traumático, qué relaciones sociales tenía, y ahí empecé a decir, ostras, Macarena es muy medicina de estilo de vida, muy one, esto, ¿por qué y cuál es esta disciplina, ¿no? PNI, ¿exactamente qué es? Vale, si me voy a la definición de PNI así más estricta, PNI es la práctica clínica, es una disciplina científica que bebe de la antropología, de la biología evolutiva, de la fisiología, de la psicología, de la sexología, y es una práctica que permite aplicar el conocimiento de cómo interaccionan estos tres sistemas con los que sobrevivimos. Y lo que hace la PNI es, desde el síntoma, que sería la foto que trae el paciente, tratar de entender qué mecanismos de acción se han quedado desregulados desde este punto de vista del reparto energético, fisiológicos, motivacionales, cognitivos, sociales, qué mecanismos dentro de lo que somos, ¿no? Que somos seres que tenemos diferentes esferas, qué mecanismos se han quedado desregulados con el objetivo de poder abrir un abanico de intervenciones en la esfera que más necesite el paciente o esferas. Y con el objetivo también de activar lo que llamamos en PNI resoleómica, que es la capacidad de volver a estar regulados. Es una capacidad que tenemos, que estamos diseñados desde hace millones de años para solucionar si nos dan los estímulos adecuados. Entonces, entendiendo qué estímulos faltan o qué estímulos sobran, entendiendo todo esto en cada una de las esferas de la persona, por eso preguntarte de todo, siempre y cuando el paciente esté abierto, porque también me encuentro, esto ya lo he ido aprendiendo, pero un paciente viene a que le mires el codo, una epicondilitis, y empiezas a hacerle toda esa batería de preguntas, desde cómo se levanta, cómo son las heces, cómo son sus relaciones sexuales, qué come, si se tira muchos pedos, si se tira pocos. Claro, entonces pues hay gente que por ahí no, pero tú estás muy abierto, entonces te cayó de todo. De hecho, se me quedaron varios tips, ¿eh? El de la lengua arriba, y es verdad que es que inmediatamente, sí, 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 lo activas y dices, ostras, no te das cuenta y lo tienes ahí subyacente. Esto luego aplica a todo, ¿no? Me moló mucho también porque es algo que hacemos mucho en WON, que es analizar microbiotas intestinales principalmente. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Cómo vas al baño? ¿Qué importancia tiene esto en tu salud? Vale,
Pues es fundamental entender, una vez que has hecho preguntas respecto al ritmo de la dificultad, ¿no? Si tú me traes un dolor, yo te voy a preguntar cuándo te duele, cómo te duele, cuál es el ritmo, ¿no? Para intentar vislumbrar qué sistema el que se está activando, ¿no? ¿Qué ritmo? ¿Es nocturno? ¿Me duele cuando me levanto? ¿Me duele al acostarme? ¿Me duele en reposo? ¿Me duele en movimiento? Entonces, entender lo digestivo es fundamental porque en el epitelio del intestino está el 80% del sistema inmune. Y tiene mucho sentido porque si yo te pregunto, ¿qué parte de tu cuerpo crees que es la que está más expuesta al exterior? Claro, todo el mundo dice la piel. Claro, todo el mundo dice la piel, sin embargo, estás obviando que eres un conjunto de células que se nutren de moléculas. Y es literalmente lo que viene a decir que somos lo que comemos. Lo que tú comes son moléculas que van a formar parte de tus células, de la estructura de tus células. Y esas moléculas van a determinar cómo funcionan las células. Entonces, ahí está. Es la expresión biológica de que lo que comes tiene un efecto muy importante en cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Todo el epitelio, no solo el epitelio y los metros que tiene el intestino, sino quién vive ahí, ¿no? Los bichitos que son incluso más antiguos que nosotros, todos los bichitos que viven, lo que se llama microbiota, que está tan de moda, flora intestinal. Pues si tenemos trillones de células, la microbiota, el número de bacterias son 10 veces más. En superficie se dice que podrían ser hasta 2 canchas de tenis. Eso es lo que está en contacto con nuestro exterior. Entonces, ¿cómo no va a tener un efecto lo que comes? Qué heavy, ¿eh? O sea, el concepto es que tu piel, que tendrá una superficie, pero si la estiras no va a llegar ahí. Si estiramos todo el epitelio, que para entender es como la pared, ¿no? del intestino, si lo estiramos es hasta 2 campos de fútbol, toda una superficie de miles de millones de microorganismos, que como dices ya no es solo importante en cantidad, sino que es sus funciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? La calidad, sí. Se habla mucho también hoy en día del término de disbiosis y de SIBO y todo esto. Entonces, ¿qué significa dis? Dis, el prefijo dis, hace alusión a algo que funciona raro, que funciona de manera anómala. Y biosis es la vida, ¿no? Entonces, es una disminución de la vida o un funcionamiento diferente de esa vida, de la vida de los bichos que viven aquí, que son una mezcla de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos. Y está muy bien que sean variados porque uno favorece al otro. El problema es cuando una de estas colonias, ya sean bacterias o virus, alcanza lo que llamamos su límite de quórum. Entonces ya no hablamos de un equilibrio, que es esa riqueza de la diferenciación, sino que hay una serie de colonias de bacterias que, si me voy al ejemplo, por ejemplo, de bacterias buenas y bacterias malas. Si esas bacterias que ya no están en equilibrio empiezan a colonizar, pues ahí empiezan a pasar cosas, fermentan, dan síntomas en el cerebro a través de un eje que tenemos, que se llama eje entérico, que es el eje. No es un eje así, cordones muy complejo, porque es epitelio, son vasos sanguíneos, son conexiones neuroendocrinas, son conexiones sistema inmune con cerebro. Todo eso empieza a desbaratarse, porque estos bichos de aquí que estaban antes y que son muy listos, necesitan marcar una conducta para sobrevivir. Y ahí a mí me encanta el ejemplo de un gato que se infecta con toxoplasmosis. El virus de la toxoplasmosis, eso es, esto es. Cuando el gato tiene toxoplasmosis, el gato es muy zalamero, porque el gato lo que quiere es, el virus lo que quiere es infectar. ¿Esa conducta es del gato o es del virus? ¿Vale? Y eso lo hacen esos bichos a través del epitelio y de su capacidad para generar y para modificar los neurotransmisores que generamos en ese epitelio. Así que fíjate si es importante. Bueno, Sí. o sea, es como de peli de ciencia ficción, ¿no? Controlando ahí el... Bueno, pero hay un concepto que mola mucho, que es el de...
Una forma distinta de ver al ser humano y al cuerpo humano es que realmente somos un tubo por el que entra una serie de cosas, por el que salen por el otro lado y entre medias estamos alimentando a un universo de vida, pensando que nosotros somos nosotros y demás, pero en ese concepto es como, ojo, que haya equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el contrario de la disbiosis? Equilibrio, que haya una buena diferenciación, una riqueza de todos esos bichos, virus, hongos, sería eso. Es importante entender que la disbiosis puede venir de miles de millones de fórmulas. Puede haber una bacteria que esté en sobrepoblación o bajita, ¿no? Puede haber un virus o puede haber un protozoo que esté en... Entonces es sumamente importante entender que cómo vas al baño y cómo haces las digestiones y demás afecta ya no solo a tu salud de hoy me duele el estómago o la tripa, sino que igual está afectándome un estrés crónico o a una depresión por tener una Supuesto, disbiosis. se sabe que hay muchas enfermedades hoy en día modernas que tienen su origen en el intestino, desde autismo como un factor de mucho peso, como el autismo, el lupus eritematoso, el Parkinson, el Alzheimer, o ansiedad, insomnio. O sea que hay que mirar al intestino porque condiciona el sistema inmune. Te he visto tratar yo aquí a pacientes con autismo y te he visto tratar a algunos pacientes con parálisis cerebral muy complicados. ¿Cómo aplicas en todo esto el yoga? Pues el ejemplo de Mar, que venía con parálisis cerebral, el yoga, ¿cómo lo aplico? El yoga es una herramienta terapéutica increíble, ya no solo desde lo físico para abrir lo que está cerrado y en este caso, como había mucha espasticidad, pues para abrir, activar lo que no tiene un tono muscular regular, sino también en todas estas técnicas que son más sutiles como las que hemos hecho ahora. El daño cerebral, la herida de esta parálisis cerebral condiciona de la misma manera, bueno, de la misma en un saco así, que el hecho de tener una vida emocional no equilibrada. Eso es, gracias. No equilibrada. Es lo mismo. Hablamos de un tipo de herida diferente, pero al final va a acabar en el intestino, por ese eje entérico que comunica cerebro con intestino. Entonces, en el caso de esta paciente había una disbiosis intestinal muy importante, que a su vez retroalimenta hacia arriba el manejo, porque llega un momento que eso va generando una toxicidad, una llamada al sistema inmune, y el sistema inmune, cuando es llamado, lo que sabe hacer es inflamar. Usamos el mecanismo de la inflamación para resolver. No, perdona, como mecanismo, o sea, ¿qué es? La inflamación al final es una respuesta, ¿no? Inmune. Es una respuesta del sistema inmune, entonces, igual que con el estrés, todo está bien si yo enciendo, resuelvo y vuelvo a mi estado de quiescencia, pero si esto queda permanentemente activo, entonces genera patología, y genera patología a distancia porque la manera que tiene de activarse el sistema inmune, llevado a lo físico, es permeabilizar las mucosas. ¿Cómo ayuda el yoga entonces? O sea, ¿qué es el yoga? El yoga es una disciplina milenaria que tiene detrás una filosofía milenaria, la filosofía Satya, y que parte de la base de que todo está conectado, que es de lo que estamos hablando. No se puede separar. Cuando se habla de mente y cuerpo, pues esto es una cosa que es imposible. No se puede separar la mente del cuerpo. El cerebro el sistema nervioso está expandido por todo el cuerpo, tanto de ida como de vuelta. Entonces es una herramienta terapéutica fundamental en mi día a día, tanto para la parte física, sea porque tengo una prótesis de cadera y necesito aprender a usar esos músculos que han perdido la propiocepción, porque ya no hay esos receptores en la cadera, ¿no? Entonces, cómo desde el estímulo del cuerpo devuelvo al cerebro, y el yoga tiene un montón de herramientas, desde las asanas. El yoga no son solo asanas. Las asanas, que es lo que se entiende ahí, ¿no? Claro. Ves el yoga en Instagram Eso es, y es una persona que es muy bonito. contorsionista, ¿no? Eso es, que ves contorsionista. Y eso es una pata de las 8 patas que tiene el yoga. Como somos seres bio, psico, socio, espirituales, también el yoga te brinda esta
posibilidad de conectar con eso y de darte cuenta cómo afecta, por ejemplo, el tener la vocación algo de vocación de servicio para ti o para los demás. Eso es algo muy importante también en la práctica de yoga. Y para el tema del sistema nervioso central, darle el ritmo que quieras darle a la secuencia, tipo de posturas. Si haces más posturas hacia arriba, vas a tener un efecto más activador del eje simpático. También en función de la velocidad. Si haces posturas más en la tierra, como vas a despertar los receptores del parasimpático que hay a lo largo del tronco, pues vas a tener otro efecto. Así que para mí es una herramienta infinita, desde algo simplemente traumático hasta algo tan sutil como el daño cerebral o un trauma psíquico para regular toda esa hiperactividad límbica. Mola porque el yoga tiene un origen indio, ¿no? Y los indios, con toda su cultura ayurvédica, entienden todas las enfermedades desde un origen que le llaman los humores, pero es un origen psicológico, no atendido, ¿no? Sí, si es que al final, si te pones un poco a indagar, todos los sistemas que son más holísticos, y a este respecto quiero decir que la medicina convencional de hoy en día, en sus orígenes primarios, la medicina hipocrática, era holística. Y digo era porque ha dejado de ser. Estamos volviendo. Estamos volviendo. Y bueno, es verdad que en una consulta de 10 minutos, un poco holístico, y también que la farmacología, con todos mis respetos, porque muchas veces es necesaria, soluciona cosas, ¿no? Pero si tú tienes 10 minutos de consulta, al final 8 son para escuchar y 2 para emitir pues una receta. Me he ido, ¿ves? Yo soy muy dispersa. No, muy pero dispersa. Es que... yo me he ido contigo y me he ido a tu consulta. Es que en realidad no puedes hoy dar una pastilla a alguien que no sepas cómo duerme o qué come, ¿no? Porque esa pastilla le va a afectar de una forma muy distinta, ¿vale? No vas a analizar la microbiota, el ADN, vas a hacer un análisis de sangre, orina, hormonas a todo el mundo. Esto no se puede hacer. Ojalá pudiésemos y evolucionamos para ir pudiendo cada vez más. Desde One Health, cuña publicitaria, sí lo hacemos, pero el concepto al final es ese, el holístico, el que no es que yo soy un fisio que no te pueda preguntar por tus emociones, o yo soy un neumólogo que no pueda preguntar cómo duermes, o yo soy un psicólogo que tengo que saber algo de algún biomarcador tuyo, ¿no? Claro, es que estamos acostumbrados un poco a eso. Es verdad que hay muchos médicos en la medicina convencional que sí que tienen en cuenta esta esfera, ¿no? Biológica, social, psicológica, la espiritual generalmente no, tampoco hay tiempo, pero es una cosa que tiene mucho peso en la medicina integrativa, en los enfoques holísticos y en el fondo de todas estas disciplinas y medicinas milenarias, modernas, estos enfoques, lo que se busca es entender, en último término, qué es lo que busca, cuál es la búsqueda vital del paciente, porque eso nos conduce a entender qué estímulo neuroendocrino, neuroinmunológico, psicológico, social le ha faltado. Entonces necesito una consulta que dure bastante más que 10 minutos. O por lo menos brindar, como estamos haciendo ahora, la oportunidad de comprender que alimento no solo es lo que como, es cómo me vinculo, desde dónde me vinculo, qué veo, qué información recibo. Todo esto es alimento también porque va a condicionar nuestra capacidad de responder al entorno y por tanto nuestra homeostasis, que es la herramienta y la capacidad que yo tengo para sobrevivir, que es para lo que estamos aquí, estamos diseñados para eso. Vamos a ir terminando, que creo que vamos un poco ya a las dos últimas preguntas, ¿vale? Pero hablaremos otra vez, tendremos más tiempo. ¿Qué crees que hoy más afecta como enfermedad subyacente a la población? ¿Es el estrés? ¿Es el sedentarismo? ¿Es todo? ¿Son las redes sociales? O sea, desde tu experiencia y en tu consulta, Vale. ¿qué ves? Desde mi experiencia, bueno, obviamos qué somos.
obviamos qué somos y cómo funcionamos. Entonces, en la base de todo falta autoconocimiento. Y detrás del autoconocimiento está el sistema parasimpático para mí. Al final, yo trabajo desde ahí porque uno no puede autoconocerse ni hacerse preguntas si yo no puedo conectar. Y para conectar necesito que haya actividad en el parasimpático. Y si yo estoy todo el día en el hacer, o en el buscar, de esa búsqueda vital, a ese algo que me falta, que se puede expresar en muchas maneras. Se puede expresar en una persona que es adicta al ejercicio o una persona con adicciones a drogas. Se puede expresar a la comida o se puede expresar en un estilo de apego disfuncional que hace que cuando yo tenga una pareja tenga conflictos y vaya repitiendo un patrón. ¿Me he vuelto a ir? No, que va, estabas en... Mira, el título de lo que acabas de decir, que me parece brutal, es si estás corriendo todo el rato del león, cierto, no al vas a poder parasimpático. pensar ni disfrutar de la vida, te la vas a pasar corriendo todo el rato, ¿no? Sí, O sea, sí, pero la pregunta que me habías hecho... La pregunta que te he hecho es, ¿cuál crees que realmente es lo que nos está enfermando como sociedad? Vale, falta de autoconocimiento y una desconexión muy fuerte y una inhibición, si me lo llevo a lo neuroendocrino, una inhibición, o sea, nuestro sistema de percibir, yo me percibo, me huelo, ¿qué me está pasando? Yo no puedo responder a la pregunta cómo me siento, al igual que no puedo digerir, no me puedo reproducir, si tengo un sistema de alertas hiperactivo y estoy en la hipervigilancia por la razón que sea. Es imposible, es que no funcionamos así. Entonces, en la base de todo, para mí está eso. Por eso yo muchas veces a los pacientes y a mí misma me respondo a la pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y si la respuesta es, no me siento, no me puedo quedar ahí. Tengo que buscarle, tengo que preguntar a otro que tenga cerca, oye, ¿cómo era yo? ¿No? Volver pues a conectar un poco con ese feedback que te dé una pista para a ver por dónde tengo que empezar a regular. Entonces, eso en la base. Y luego después, como dependemos del sol y de dormir, porque así funciona nuestro cerebro, biorritmo estable. No, es que a mí me gusta ponerme por la noche a ver este programa. Ya, pero es que pues, si esto lo haces todos los días y te acuestas a las 4 y te levantas a las 7, pues no existe un Homo sapiens que no vaya a hacer enfermedad, ¿no? Que es la manera que tiene el cuerpo de decir, porfa, ¿puedes poner aquí un poquito de orden? De atención. Sí, como les digo ya a mis hijos, si comiésemos solamente lo que nos gusta todo el día con chuches y viviríamos 2 años, ¿no? O 1, o bueno, o un mes, no lo sé. Bueno, Maca, es que vas a terminar con tu conclusión y que nos recomiendes algo que leer, algo que ver, algo que nos nutra culturalmente a los que escuchan o nos ven. Vale, algo que leer. Bueno, algo que leer, empezando por esto importante, he empezado en el tema de la interocepción, que es la capacidad de percibirte, que me da permiso para ello el sistema parasimpático que solemos tener inhibido. Y luego he dicho sol, biorritmo súper importante, ejercicio y vínculos sanos, vínculos resueltos, ¿vale? Lo de la salud, lo de lo sano a veces es un poco utópico. Vínculos resueltos. Yo no puedo normalizar que no me llevo bien con una persona que está dentro de mi núcleo familiar. A lo mejor no lo puedo cambiar, pero a lo mejor puedo buscar alguna herramienta para llevarlo de otra manera. Entonces, eso en el orden. El movimiento fundamental, porque hemos sido nómadas. Pues es lógico que me enferme, estar en una oficina o tener una vida sedentaria. El músculo se apaga a través de ese orgánulo que está tan de moda, ¿no? También la mitocondria. Así que, ¿qué os recomiendo leer? Empezaría por algo que hable de la compasión. Y la compasión no es ni indulgencia ni pena hacia uno mismo, como se suele entender. La compasión es donde empieza todo, donde empieza mi capacidad de conectar con una dificultad
y de esta manera poder mejorarla. Todo empieza ahí. Lo puedes llamar compasión, lo puedes llamar amor propio y desde ahí ver qué mínimo cambio posible yo puedo hacer, pequeñín, y que lo pueda ir implementando en el tiempo. Entonces, recomendar algo como ayuno intermitente, no comas avena, no tomas leche, pues depende, claro, empieza un poco por ¿a qué huele aquí? ¿A qué está pasando? ¿Por qué estoy así apretando la mandíbula todo el día? ¿Por qué no me duermo? ¿Por qué me levanto y estoy agotado? No puedo normalizar ese tipo de cosas, como tener la tripa hinchada todos los días, o que me duelen las articulaciones, o que empiece a detonar algo físico cuando estoy conversando con alguien, ¿no? Así que yo empezaría por la compasión y luego ya, pues todo el tema de la alimentación, pues cosas que tengan que ver, libros que tengan que ver con la alimentación paleogénica, puesto que nuestro genoma es prácticamente igual, con una diferencia de un 0,01% al de hace 200.000 años. Y fíjate cómo ha cambiado nuestro hábito de estilo de vida. Exacto. O sea, vivimos en un contexto que es muy diferente a donde nos hemos gestado, que es lo que seguimos siendo, con una diferencia tan pequeña. Entonces, si por el estilo de vida estoy tan lejos de ese contexto y no lo puedo cambiar, puedo preguntarme, ¿cómo puedo amortiguar? ¿Cómo puedo desconectar de esto? O es que como todos los días en la oficina y el menú del bar no tiene tal. Bueno, ¿hay algún día donde yo pueda amortiguar? Pero claro, si no empatizo, si no tengo inquietud para autoconocerme, y claro, ahí pues hay otros temas porque ahí es donde metemos, por ejemplo, el tema de la epigenética, donde uno puede tener esos genes de autocuidado en función de qué experiencias hemos tenido en la vida, en la edad temprana, más o menos activas. Eso es algo muy importante en la PNI también, entender no solo lo genético, sino que la epigenética, que tiene un peso muy, muy importante, un 95%, 90-95%, entender dónde, cómo nos hemos gestado, que pueda estar haciendo que unos genes como los de autocuidado, como los de crecimiento, se expresen y otros no. Y todo eso es modulable, porque no está en el ADN. Yo no puedo cambiar que mis ojos son marrones, pero sí que puedo cambiar estas conductas de autocuidado. Lo explicaba muy bien un científico con el que trabajé en el pasado, decía que el ADN es como una pistola que está cargada, ¿vale? Yo tengo un árbol genealógico que me dice que el cáncer de colon tengo unos genes predispuestos a ello, pero el gatillo lo activo yo con mi estilo de vida y esto es la epigenética, ¿no? Bueno, Maca, oye, gracias. Podríamos hablar mucho tiempo más, pero vamos a dejarlo aquí hoy. Pues nada, nos podéis seguir, podéis escucharnos toda esta conversación en todos los canales sociales y nos vemos prontito. Muchas gracias, un placer.